se nos pide resolver la ecuación dada usando la historia de construcción y deconstrucción. Primero escribiremos la historia de la construcción, que serán las operaciones que se realizan en la variable W que crean la ecuación dada. Luego escribiremos la historia de deconstrucción, que son los pasos que deshacen la historia de construcción y resuelven la ecuación para W, por lo que la historia de construcción nos dará los pasos que usará para resolver la ecuación aquí en la tercera columna. Comencemos la historia de la construcción. Comenzamos con una variable, que es W, y ahora mirando dentro del paréntesis, notamos cómo tenemos W-4, lo que significa el primer paso en la historia de la construcción es restar 4 de W, o simplemente restar 4. Si restamos 4 de W, obtenemos la expresión W-4, luego notamos fuera de los paréntesis que tenemos estos 3, lo que significa que estamos multiplicando 3 y esta diferencia, y, por lo tanto, el siguiente paso en la historia de la construcción es múltiple por 3. Si multiplicamos la diferencia por 3, es realmente esta diferencia por 3, así que usaremos la propiedad conmutativa para reescribir el producto como 3 veces la cantidad W-4. Y luego observe cómo este producto se divide por 4, el siguiente paso en la historia de la construcción es dividir por 4. Dividir este producto por 4 nos da la expresión 3 veces la cantidad W-4 dividido por 4. Y finalmente, este cociente se reduce en 6, por lo que restamos 6 de este cociente, que es el siguiente paso en la historia de la construcción, resta 6. Si restamos 6 de este cociente, tenemos 3 veces la cantidad W-4 dividido por 4, menos 6. Mirando hacia atrás en la ecuación, esta expresión es igual a 3 negativos, por lo que podemos decir el resultado de estas operaciones en W es negativo 3, lo que nos da la ecuación de 3 veces la cantidad W-4 dividido entre 4, menos 6, es igual a 3 negativos. Ahora escribiremos la historia de deconstrucción, que son los pasos que deshacerán la construcción de la ecuación y resolverán la ecuación para W. Para escribir la historia de deconstrucción, revertimos el orden de los pasos y realizamos las operaciones opuestas, o realizamos las operaciones que deshacen cada uno de los pasos. Mirando el último paso en la historia de la construcción, tenemos restar 6. Para deshacer restar 6, agregamos 6, que es el primer paso en la historia de desconstrucción. Volviendo a la variable, observe que 3 es dividido por 4, lo que significa que el paso 2 en la historia de deconstrucción debe ser la operación que deshacerá la división por 4, que se multiplica por 4. Pasando al paso 2 en la historia de construcción, hemos multiplicado por 3, lo que significa que el paso 3 en la historia de deconstrucción es la operación que deshacerá la multiplicación por 3, lo que significa que el paso 3 en la historia de desconstrucción se divide entre 3. Y finalmente, el primer paso en la historia de la construcción es restar 4. Para deshacer restar 4, agregamos 4, que es el cuarto y último paso de la historia de deconstrucción. Entonces, si realizamos estos 4 pasos en ambos lados de la ecuación dada, resolveremos la ecuación para W y tendremos la solución. Comenzando con la ecuación original, el primer paso es sumar 6 a ambos lados de la ecuación. Y ahora simplificamos ambos lados. A la izquierda, menos 6 más 6 simplifica a 0. A la izquierda, tenemos 3 veces la cantidad W-4 dividido por 4 iguales. En el lado derecho, negativo 3 más 6 es 3. El segundo paso es multiplicar ambos lados de la ecuación por 4. Y observe cómo estamos cambiando el orden de la multiplicación aquí usando la propiedad conmutativa. Si queremos, podemos escribir 4 como 4 sobre 1. Simplificando a la izquierda, 4 dividido por 4 se simplifica a 1. El lado izquierdo se simplifica a 3 veces la cantidad W-4, igual al lado derecho. 3 veces 4 es 12. El tercer paso en la historia de deconstrucción es dividir por 3. Ahora dividimos ambos lados de la ecuación por 3. Simplificando a la izquierda, 3 dividido por 3 es igual a 1.
Una vez W menos 4 es W menos 4. A la derecha, tenemos 12 divididos por 3, que son 4. Y el último paso para resolver W es sumar 4 a ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, negativo 4 más 4, o menos 4 más 4, es igual a 0. El lado izquierdo de la ecuación ahora es solo W. En el lado derecho, 4 más 4 es igual a 8. La solución a la ecuación es W es igual a 8. Verifiquemos esta solución sustituyendo W por 8 en la ecuación original para asegurarnos de que satisfaga la ecuación. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Sustituir W por 8 nos da 3 veces la cantidad 8 menos 4, dividido entre 4, menos 6, es igual a 3 negativos. Simplificando el lado izquierdo de la ecuación, primero simplificamos el numerador, y entonces el paréntesis 8 menos 4 es 4. El lado izquierdo simplifica 3 veces 4, dividido por 4, menos 6, es igual a 3 negativos. 3 por 4 es igual a 12, y 12 dividido por 4 menos 6 es igual a 3 negativos. 12 dividido entre 4 es igual a 3, dándonos 3 menos 6 es igual a 3 negativos. Y 3 menos 6 es equivalente a 3 más 6 negativo, que es 3 negativo, lo que nos da 3 negativo 3 es igual a 3 negativo, lo cual es cierto, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.